dice Vincent Price, maestro del terror y de generar miedo: a veces siento que estoy personificando la oscura inconsciencia de toda la raza humana. Sé que esto suena enfermo, pero a mí me encanta. Estamos parados en medio del mar, tratando de sobrevivir. El puerto lejano al que queremos llegar, no encuentro el punto cardinal. Estamos en un bote de goma en medio del mar. Vos y yo estamos aquí y el mundo parece rodar. Buenas tardes a todos. No sabemos cuándo lo escucharán, pero ahora es de tarde aquí, por suerte está saliendo el sol, y nosotros estamos más que contentas porque hemos llegado al programa 50. Y estamos en compañía de Graciela, Anabel, Melina, y seguramente en un ratito ya va a venir Flavia. Mi nombre es Adriana, y vamos a tocar este tema, ¿no? Por eso lo trajimos a Vincent Price, que es el que más miedo nos supo dar, entre otros, y para tocar el tema de los miedos, porque estuvimos viendo teorías, estuvimos viendo la teoría de la indefensión aprendida, la teoría del apego, y es un sentimiento muy profundo, justamente en el ser humano, el miedo, y los que lo dominan al ser humano quieren instalar ese miedo. Por ejemplo, la teoría de la indefensión aprendida o la falta de apego produce miedo. El miedo es inherente al ser humano. Miedo a las tormentas, a los rayos, a las enfermedades, a los enemigos, en fin, hay muchos miedos y hay quien los quiere explotar justamente para poder lograr algo. Cuando uno tiene miedo, quizá ya no piensa, porque el miedo paraliza, el miedo nos deja inermes frente a la situación. Y lo peor de todo es que aunque tengamos miedo de algo, el miedo no lo detiene eso. Si tenemos miedo de las tarántulas, que yo tenga miedo a la tarántula no le va a importar. Entonces es bastante llamativo que el miedo, si bien es una respuesta adaptativa y es muy interesante, pero no va a evitar que suceda lo que tiene que suceder, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se da, Graciela? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Adri. Hola, chicas todas. Mira, cuando dijimos de empezar a hablar del miedo, yo busqué una definición y encontré una que dice que el miedo es una sensación desagradable provocada por la percepción de peligro, que puede ser real o imaginario, puede estar en el presente, en el futuro o en el pasado. Así que fíjense cómo la misma definición da un abanico de posibilidades. El miedo real, se dice que hay un miedo real cuando es una respuesta a una amenaza real. Pero después ya vienen nuevas teorías, principalmente empezaron con Sigmund Freud, que empezó a definir lo que es un miedo neurótico. Él definió un miedo neurótico como cuando la respuesta a esa amenaza no se corresponde con la amenaza, es decir, que uno está como hace una sobre respuesta. Entonces, a partir de allí ya surgieron un montón de teorías psicológicas y actualmente hay dos posibilidades. Dentro de la psicología, el conductivismo lo considera como el miedo como algo aprendido y la psicología profunda lo considera como un conflicto inconsciente no resuelto. Quiere decir que el miedo es materia de investigación tanto de la psicología como también de la fisiología, porque nosotros elaboramos toda una respuesta cuando sentimos miedo. ¿Y quién no ha sentido miedo en algún momento? Todos hemos sentido miedo, sobre todo, bueno, de chicos, pero a veces esos miedos quedan. Está muy, muy bien, Graciela. Y con Melina, ¿qué nos querías contar? Que en base a lo que decía Grace, ¿no? De esto de la respuesta fisiológica, se habla más que nada de una respuesta de supervivencia, ¿no? Como que era lo primordial, que cuando uno está ante una situación de peligro, el cuerpo se prepara para huir de ese peligro. Entonces, cuando uno siente miedo, por lo general, bueno, podemos sentir miedo por muchas cosas, pero no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasaba con los exámenes, que a veces me daban miedo,
se le empiezan a contraer los músculos. Acá está implicado el sistema nervioso simpático y también se disminuyen las enzimas en el estómago, que eso a veces nos da ganas de vomitar. Todo eso es para que la mayor energía esté preparada para la huida. Entonces se trata de que el organismo gaste la menor cantidad de energía en otras acciones. Después, si por ahí ustedes se acuerdan cuando les dio miedo, que les agarra taquicardia. Bueno, eso es porque el corazón empieza a latir más fuerte para poder distribuir más rápidamente el oxígeno, más que nada a los músculos y a todos estos lugares que están preparados para huir. También aumenta la presión sanguínea y además se acelera la respiración. Esto también es para aumentar el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno, y esto nosotros lo sentimos como una sensación de opresión en el pecho muchas veces. Y después también lo que hace es que se dilatan las pupilas, y esto tiene que ver con una cuestión de la percepción visual. Pero este miedo en realidad que tiene que ver con esta respuesta de supervivencia como algo lo más esencial. Pero como decía Grace, muchas veces se confunde se usa la palabra miedo para explicar estas sensaciones que nos pasan en el cuerpo, pero en realidad el miedo se aplica hoy más que nada a esto que mencionaba Graciela, ¿no? Yo también había encontrado como un significado de miedo cuando busqué, que decía que el miedo en realidad es un sentimiento que invade tu mente consciente cuando estás en peligro. Y bueno, después lo que decía Grace es así, cuando uno ya tiene esos miedos arraigados o aprendidos que se pueden transformar en miedos patológicos. Pero en realidad el miedo, desde un aspecto fisiológico, lo podemos ver esto que nos pasa en el cuerpo a nivel del sistema nervioso simpático, que después cuando esa sensación de miedo pasa, ahí empieza a actuar el sistema parasimpático, que vuelve todo de vuelta nuestro cuerpo al normal funcionamiento. A recuperar el equilibrio, digamos, para que se recupere el equilibrio, que es la idea de la vida, ¿no? En general. Lo que pasa es que a veces la persona está tan traumatizada por un hecho, por un evento, que es muy difícil salir de ese miedo o de esa situación. Los que han vivido bombardeos, los que han vivido ataques, visto tiroteos o alguna situación extrema o algún animal salvaje o alguna cosa que no pensaba. Y entonces, bueno, eso es una situación terrible, y es muy difícil después salir, y vuelven en los sueños una y otra vez, y a veces decimos, pero ¿por qué siempre sueño con esto? ¿Por qué siempre sueño con esto otro? Pero porque eso, la mente pienso yo que lo va reeditando de una u otra vez hasta que en algún momento lo podamos entender o manejar, ¿no? Y acá también se libera cortisol y adrenalina. Y la otra vez leyendo también un poco esto de psicología, que decía que por qué a los nenes les gusta tanto mirar las películas de terror. Y también es por esta sensación de adrenalina que sentís en el cuerpo, que a los nenes les gusta también sentirla. Y en base a eso había una frase de nunca me sale de pronunciarlo, Hitchcock, que él decía esto del miedo controlado, ¿no? Que como a las personas les gusta mirar películas de terror para sentir toda esta adrenalina, pero como saben que están en un cine, que están en una situación controlada, después esa sensación de miedo que les surge y todo esto de la adrenalina, al estar ahí es como que está controlado. Entonces es una sensación que hasta puede llegar a ser agradable. Eso decía Hitchcock. Ustedes lo pronunciarán mejor. Bueno, acá yo tengo una frase justamente de él, del año 1950, que dice: creo que todos disfrutan de un buen asesinato. Claro. Y sí, porque como dice muy bien Melina, en una situación controlada de un cine, donde está la policía persiguiendo al malo, que ya sabemos que el malo nunca puede triunfar, por suerte, por suerte para Hollywood por lo menos, entonces, bueno, nos deja, después lo agarran al malo y quedamos tranquilísimos y aliviados. Pero en la vida real los miedos pueden ser constantes y alterar de nuestra vida, porque hay gente que por ahí un día le da miedo salir de la casa y no sale más, uno quiere salir más, tener miedo de muchas cosas o de viajar en medio de transporte. Yo voy a contar un caso que es terrible. Yo tuve una época de muchísimos miedos, pero miedo, bueno, cosas que pasaban, como a otro le da por otra parte, a mí me dio por el lado de los miedos. Y no podía pasar debajo de los puentes. Y mi amiga no podía cruzar las avenidas. Y un día tuvimos que cruzar Libertador y
pasar debajo del puente, el mismo momento, al rato, cruzar por el puente Dorrego. Entonces, íbamos a cruzar y ella decía, no, yo no cruzo. Dale, no cruzo. Dale, Adri, no, se llama Adri como yo. No, yo no cruzo. Y después tenemos que pasar debajo del puente. No, yo le decía, olvídate, yo no paso, pasa vos, yo no paso. Bueno, ¿qué hacíamos? ¿Qué inventé yo? La agarraba del brazo y la arrastraba cruzando toda Libertador, pero así, en el aire prácticamente, y ella hacía lo mismo conmigo para cruzar debajo del puente. Con lo cual, la frase famosa, haga aquello que le da temor y la muerte del temor será segura, porque es así, o sea, si no lo hace, no lo va a poder superar jamás. Y bueno, me quedó eso porque me causaba gracia, a veces nos acordábamos de eso y nos reíamos. El miedo es como te estoy diciendo, paraliza y uno se siente... Y están el cine, las películas que explotan un poco también eso, ¿no? Me acordé de una crítica que leí hace unos años de una película, no sé si la vieron, que se llama Eden Lake. La tradujeron como Silencio en el lago. No es conocida, es del 2009, inglesa. James Watkins es el director. Es muy buena. Y lo que decía esta crítica es que en esa película lo que cuando uno la ve, lo que siente no es miedo, sino horror. Y lo que distingue es como que el miedo es como algo de lo que a pesar de lo fuerte que puede ser, te podés abstraer. En cambio, cuando ves una película y te causa horror, lo que sentís es que eso te puede pasar. En esa película se ve es distinta a otras películas que, bueno, de las que estuvimos hablando, como si uno mira a alguien, digo, uno no lo siente como algo, puede sentir miedo, pero no lo siente como algo cercano. En cambio, Eden Lake sí, es como una situación cotidiana. Es típica película de situación cotidiana, de gente que se va de vacaciones y la cosa se empieza a poner cada vez peor. Y está buena esa distinción entre miedo y horror. Empieza el problema. Sí, tipo, no sé si vieron, pero cuando estuvo el mundial ahí en Brasil hubo una que se hizo muy popular, Turistas. Bueno, un grupo de chicos jóvenes que se van de vacaciones a Brasil y bueno, la cosa se empieza a ver cada vez peor y así. Pero está bueno eso, o sea, como la diferencia entre miedo y horror. Porque quizá todos sentamos miedos distintos, pero el horror nos produce horror a todos. Es posible, digo, el miedo es una cosa terrible y si uno es chico, sufre muchísimo. Bueno, yo conté muchas veces lo de Bela Lugosi, que yo no dormía, años que estuve casi sin dormir, porque la propaganda de Bela Lugosi, de la interpretación de Drácula, a mí me impresionó tanto en blanco y negro, que la verdad que lo sufrí muchísimo y soñaba, cuando dormía soñaba, vaya a saber qué representaba. Bueno, el pobre Bela Lugosi saben que no terminó muy bien, yo les conté muchas veces que terminó durmiendo en un sarcófago, y el hijo, que se llama Bela Lugosi, contó muchas veces que el padre en realidad era un hombre buenísimo, que hacía su trabajo y que por culpa de que Hollywood lo encasilló en ese rol, después no lo llamaban más para ningún trabajo, ¿no? Y es terrible, pero bueno, esos miedos el cine los explota muy bien, porque quizá la ciencia no los puede explicar, entonces de cajón que van a la literatura y de la literatura pegan el salto y van al cine. Hay películas, bueno, famosas, ¿no? Vos nos querías contar, Meli, algunas películas. Yo en realidad, hablando de eso que vos decías, ¿no? También de cuando uno era chico y eso, pero no era tan chica, pero me acuerdo que cuando yo de adolescente leía muchas cosas y cuando estaba empezando a leer, bueno, mi mamá tenía en la biblioteca el libro del Exorcista de William Black. Entonces digo, bueno, lo voy a empezar a leer. Y cuando lo empecé a leer, me empezó a dar tal miedo, yo lo leía a la tarde en mi casa, me daba miedo leerlo, porque claro, vieron que cuando ustedes leen, se imaginan las imágenes ustedes en la cabeza, o sea que era mi propia mente la que imaginaba todo eso que estaba pasando, y llegó a darme tanto miedo que lo tuve que dejar de leer, porque me daba realmente miedo leerlo y de que me pasara a mí, de que me pudiera poseer el diablo, qué sé yo, esto como lo del libro. Y bueno, después más grande pude terminar de leer
libro, pero bueno, por ahí la mayoría de la gente la recuerda por la película. El libro lo escribió William Blake en 1971, pero la película se estrenó en 1973 con la dirección de William Friedkin, y después se hizo una versión masterizada o remasterizada, como se dice, en el año 2000. Y bueno, no sé si saben, pero bueno, El Exorcista está calificada como una de las 10 mejores películas de terror en el mundo, ¿sí? Así que bueno, esa fue una de las cosas que Pero bueno, el libro creo que me daba más miedo que la película, pero por esta cuestión de que yo misma era la que me lo imaginaba. Y después una típica también, la película de La Profecía, también bastante viejita, del año 1976, un clásico, del guionista de David Seltzer, que fue el guionista, que después de hacer la película salió el libro, ¿no? Y el nombre original de La Profecía es Omen, que después salieron 4 películas, una en 1978, otra en 1981, la última en 1991. La primera de La Profecía fue en el año 1976. Y en el año 2006 John Moore hizo una remake de La Profecía. También vos la leí, esa peli la viste bastante, ¿no? Es terriblemente espectacular. Yo la vi en el 76 con Gregory Peck y es terrible porque impactó mucho a la gente. Ya habían visto, yo no vi El Exorcista realmente, no cuando fui a verla después de grande, a los primeros 5 minutos creo que yo ya me había ido. No aguanté y ni siquiera había empezado la cuestión de la posesión, digamos, pero yo no soporté y me descompuse y me fui. Pero el tema del Exorcista es muy interesante porque tiene más que ver buena relación con el bebé de Rosemary, porque este es hijo del diablo, este senador no tenía hijos con su esposa, creo que es Catherine, y esta mujer finalmente queda embarazada y le entregan una criatura. Y ella desde el primer momento hay algo que no camina y ve que el chico tiene actitudes rebeldes, un poco extrañas, una mirada extraña, y bueno, es el hijo del diablo que está tratando de llegar a un lugar preponderante para dominar el mundo, ¿no es cierto? Y es muy impresionante, sobre todo la parte de las fotos, que el fotógrafo saca fotos en donde hay marcas, en los negativos, marcas de cómo va a morir la persona. Entonces hay un cura, que es falso cura, es adorador del diablo, que está metido también en todo esto, que es una conspiración, y hay una raya en la foto, y justo después lo atraviesa como el pararrayo, en un momento de una tormenta terrible, cae el pararrayo, lo atraviesa de lado a lado y lo deja fijo en el suelo. Cosas así, la gente estaba espantada. Creo que ahora se hizo otra remake, pero es muy interesante. Yo sufrí muchísimo, pero miren ustedes, Dios mío, yo sufrí muchísimo porque hay una parte que van al cementerio a buscarla, para buscar qué pasó, dónde está la tumba del hijo, porque se enteran que no era el hijo de ellos. Y hay una parte que los persiguen y los muerden los perros. Yo sufrí, no se pueden imaginar. Cuando explican después, que eso no debe hacerse, explicar cómo se había filmado esa escena, y eran dos perros de peluche que ni siquiera tenían las cuatro patas, tenían las dos patas de adelante, unos dientes enormes que le agarran el brazo a Gregory Peck. Lo que yo sufrí con esa escena, y en realidad era todo macana. El buen creador de las películas de terror sabe explotar todos los condimentos, ¿no? Yo te digo una idea que tengo. Cuanta más sangre tiene una película de terror, peor es su calidad. Claro, el buen terror no necesita sangre, te puedo asegurar. En esa película, La Profecía, prácticamente no hay sangre. Es tal cual, es la historia. Y es como que toca miedos como muy internos, no sé qué nombre ponerle, ¿no? Pero el hecho de que la madre no se siente conectada con su hijo, pero a la vez no le puede dar una explicación a eso hasta que, bueno, uno ve toda la película y se va hilando la historia.
pero también tiene un elemento como conspiranoico, de conspiración la película. Entonces es como una cosa como de toda la situación familiar y de no poder encontrar una explicación y de etcétera, ¿no? Y es verdad, tiene poca sangre. Tiene una buena historia, no necesita. Lo que surgió también con estas películas de terror es la música de terror. Toda escena de terror tiene una música que no te la olvidás. Sí, de hecho creo que, no sé si no fue La Profecía, que ganó un Oscar a Mejor Música. No me acuerdo si fue La Profecía o... El Exorcista también me parece que la música, no me acuerdo. Entonces El Exorcista sería. El Exorcista, sí, la música, las músicas así tensas, ¿no? Que van anunciando. Te van inspirando la mente. Claro, Sí, claro. La Profecía también, en el año 1977. Ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original. Es muy terrible y no les voy a contar el final, pero no se ilusionen. Les diría, no se ilusionen porque es brava hasta el final. La parte de la muerte de la niñera, por ejemplo, y que el chico va y viene con el triciclo y va y viene con el triciclo. Es terrible, les puedo asegurar que... Pero bueno, son películas que hay que buscar y ver. Y acá, bueno, justamente, para terminar ya, Vincent Price, que después voy a hablar de él un poquito más, estuve viendo algunas películas, dice, es tan divertido asustar como tener miedo. Es decir, tiene cierta cosa que nos moviliza, quizá no positivamente, pero quizá nos movilice y bueno, nos haga despertar, ¿no? Despertar de nuestra zona de confort. El miedo nos dice, ojo, cuidado, no te quedes porque esto no es así. Cuando estábamos hablando de estos programas, yo me acordaba de una charla que vi de un dramaturgo que se llama Odín Dupeirón, mexicano, y él dice que el miedo tiene su función de protegernos. Que el miedo uno lo piensa, claro, como miedo, algo malo, pero el miedo tiene esa función y está bueno cerrar el programa con eso, ¿no? Sí, creo que lo habíamos dicho en un programa, no estoy muy segura, pero creo que lo habíamos dicho, que la mujer evolutivamente está mucho más imbuida de los miedos porque tiene que cuidar a la criatura, entonces todo lo puede atacar, las fieras, un pozo, caerse de la hamaca o lo que fuera. Entonces la mujer dice, la mujer es miedosa. No, está evolutivamente equipada de esa manera porque no solamente se tiene que proteger a sí misma, que es más débil que el hombre físicamente, y también tiene que cuidar a la criatura. Entonces todo le da miedo, las enfermedades le dan miedo, los contagios le dan miedo, en fin. Vamos a seguir entonces después con los miedos, los esperamos en Copiscopio, acá terminamos el programa 50, nosotros los esperamos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Queremos saber, bueno, qué cosa le da miedo, cuéntenos, como si lo superaron o no, y nosotros nos vamos a ver la próxima vez en esto que se llama Copiscopio.